¿Listos para la batalla? Pablo, en su segunda carta a Timoteo, le dice precisamente a Timoteo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así que Pablo nos habla de una buena batalla, ¿verdad? Y así como hay buenas batallas, también hay batallas que el Señor no nos ha mandado a pelear. Batallas sin sentido. Y el episodio de la palabra del Señor que hoy vamos a estudiar, hermanos, en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, les voy a pedir que vayan abriendo sus Biblias. Precisamente vamos a ver estas batallas sin sentido. ¿Ya están listos con sus Biblias? En los años 90, hermanos, hubo una guerra en el país de Ruanda. Una batalla que inició por la lucha de poder de entre dos grupos, llamados los Tutsis y los Hutos. En solamente 100 días, hermanos, murieron cerca de 800,000 personas. Es desgarrador como ver que las batallas entre hermanos pueden causar tanto dolor. Digo entre hermanos porque estas eran tribus hermanas que vivían en esta región de Uganda en los años 90. Fue un tema muy sonado, cerca de 800,000 personas en 100 días. Y hoy la palabra del Señor nos va a narrar una batalla que se llevó a cabo entre hermanos. Después de que muere el rey Saúl y que por fin David toma lugar como rey, pero solamente de la tribu de Judá. Recordamos que la semana pasada nos platicaba Eber acerca de este suceso, ¿no? De que el rey David es coronado rey, es ungido rey, pero solamente de la tribu de Judá. Y hace su capital momentánea en Hebrón. David empieza su reinado de una manera correcta, buscando la dirección del Señor, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros vamos a empezar algún proyecto, algo en nuestras vidas, y generalmente no buscamos la dirección del Señor? Y cuando no lo hacemos, hay consecuencias muchas veces desastrosas, ¿no? Por otro lado, también nos platicaba Eber la semana pasada, que siempre cuando algo de Dios se va a llevar a cabo, un inicio o algo que Dios tiene planeado para una congregación, o en este caso para Israel, siempre vamos a encontrar oposición. Siempre que hay una obra de Dios de por medio, siempre va a haber oposición. Y esta no es la excepción. Dice que se levantó el comandante Abner, que era el comandante de las fuerzas de Saúl, y aun cuando ya había muerto Saúl, este hombre no quería perder su influencia, no quería perder su poder, y toma a uno de los hijos de Saúl, aunque nadie sabe realmente de quién era hijo. Según piensan los historiadores, que probablemente era hijo de una concubina o de una aventura que tuvo Saúl. O sea, realmente no era un hijo cercano al trono, pero sí era descendiente de Saúl. ¿Y recuerdan cuál era el nombre de este personaje? A ver si alguien... Isboset, ¿verdad? Que decía que la traducción más o menos era como hijo de necedad, ¿no? Y prácticamente eso era lo que estaba sucediendo en este momento, la necedad de un hombre que no quería perder el poder, en este caso Abner, lo va a llevar a cometer errores.
Abner no era una persona desconocida para David, conocía muy bien a David. Él sabía que Dios había ungido a David. O sea, él en pocas palabras estaba en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque su ambición lo quería llevar a seguir teniendo el control. Entonces, él toma a este Isboset y lo corona como rey de las 11 tribus restantes de Israel. Entonces había así como una situación complicada porque la mayoría de Israel estaba siguiendo el liderazgo de este Isboset, que realmente era pues el títere de Abner, ¿no? Y en esta lección que vamos a estudiar esta noche vamos a encontrar 5 puntos importantes. Primeramente, un reino dividido. Las palabras de nuestro Señor Jesús son muy fuertes en este sentido, ¿no? Marcos 3, versículo 24 y 25. Fíjate qué dura es esta palabra. Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. De la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Entonces, es una palabra fuerte de parte de nuestro Señor, ¿no? Que una familia dividida. Y era lo que estaba sucediendo con Israel. A pesar de que eran hermanos, había una división que había sido originada prácticamente por este hombre Abner, que quería seguir teniendo la influencia y el poder que tenía cuando todavía Saúl era rey. Hermanos, las divisiones internas dentro de grupos, de naciones, de comunidades, siempre son más destructivas cuando son internamente. El pueblo de Israel en ese momento estaba pasando un momento muy complicado, porque no solamente era el hecho de que había muerto el rey Saúl, había quedado un espacio de poder que estaban siendo, en pocas palabras, en lucha por varias facciones, ¿no? Los filisteos se habían apoderado de varias ciudades. David solamente gobernaba Hebrón y no vemos a David tratando de conquistar el resto de las tribus de Israel. Él toma el consejo de Dios y espera, no es imprudente. Él sabe que Dios ya le entregó el reino. Él no se va a abalanzar tontamente a tratar de ganar algo que Dios ya le había prometido. Entonces vemos que actúa David de una forma sensata, serena. Este texto, hermanos, nos va a invitar a reflexionar sobre nuestras luchas personales, nuestras luchas familiares y también nuestras luchas comunitarias. Es interesante darnos cuenta cómo muchas veces cuando nosotros en nuestro ambiente familiar tratamos de imponer nuestra voluntad, muchas veces se ocasionan divisiones y fracturas entre la familia, ¿no? Muchas veces nosotros somos los causantes que nuestro hogar esté quebrantado. ¿Por qué? Porque nuestro orgullo, nuestro ego no nos permite muchas veces el poder llegar a acuerdos, a dialogar con las personas, en este caso nuestra familia, ¿no? Y es lo que vamos a ver hoy que sucede con el pueblo de Israel y esta guerra sin sentido. Empezamos nuestra lectura, 2 Samuel, capítulo 2, del versículo 2 y 3. Empezamos. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijos de Saúl. Y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Entonces, aquí se está preparando
algo muy raro, ¿no? Al parecer, Abner, cuando se da cuenta de que David ha sido ungido como rey de Judá, trata de como de tomar iniciativa, como de adelantarse un paso y va a ir a provocar al rey David. No se dice en el texto que el rey David haya mandado a su general, que en este caso era Joab, a hacerle frente. Realmente el texto solamente nos hace ver que los dos ejércitos se vieron en un punto, ¿no? En este caso, en el estanque de Gabaón. Y los dos ejércitos estaban listos, estaban preparados, uno de cada lado del estanque, ¿no? Era muy fácil que se hiciera de ese momento algo feo, una guerra fea, ¿no? Después dice el texto, y dijo Abner a Joab, se ve que se pusieron de acuerdo los dos generales, ¿no? Levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual, 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Entonces ya están preparados los dos ejércitos. Y Abner le propone entonces hacer como un tipo duelo, ¿no? Como que los jóvenes se enfrenten primero, ¿no? Era como un tipo juego que estaban realizando los generales, ¿no? Y es muy, como si fuera un partido de fútbol, ¿no? Pusieron a estos 12 contra 12 como si fuera un partido de fútbol, pero estaba mucho de por medio, ¿no? O sea, eran vidas de jóvenes que realmente iban a ser sacrificados, fíjate, por puros intereses que no tenían nada que ver con la vida de cada uno de estos jóvenes. Y es triste ver que eso sucede también hoy en día, ¿no? Vemos que van a las guerras y generalmente ¿quiénes son los que mueren? Los jóvenes. Los jóvenes que van y luchan generalmente son los que pierden la vida. ¿Por qué? Por ambiciones de gente poderosa que quieren tener más poder, que quieren tener el control. Y ponen a estos 12 contra 12, ¿no? Hubiera sido un partidito de fútbol, hubiera estado chido, ¿no? Pero era un duelo, y era un duelo a muerte. Dice, y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario. O sea, cada uno se agarró de los cabellos de su contrincante, así como se acuerdan cuando se agarraban de uno de los, cuando tenían a nuestros hermanos y nos agarrábamos de la greña así y no nos soltábamos. Bueno, ellos empezaron de esa manera, ¿no? Se agarraron de la greña. Pero fíjate lo que sucedió. Dice, y metió su espada en el costado de su adversario. En un momento se agarraron del cabello y se apuñalaron los unos a los otros, ¿no? Dice, y metió su espada en el costado de su adversario y cayeron a una. Por lo que fue llamado aquel lugar Helcat Hasurín, el cual está en Gabaón. Esta palabra de Helcat Hasurín significa lugar de espadas o lugar de puntas. Y vemos cómo por la ambición de este hombre Abner, ¿no? Acababa de suceder esta tragedia tan grande. 12 jóvenes, que qué culpa tenían, ¿no? Ellos jóvenes que tenían familia, por la ambición y por no saber dialogar, perdieron la vida. Qué triste, hermanos, que pase así, ¿no? Y tal vez moviéndolo al ámbito familiar nuevamente, ¿no? ¿Cuántas veces entre matrimonios, hermanos, no sucede esto mismo, ¿no? Cada quien se pone de un lado y los que quedan en medio son los hijos. Y generalmente cuando hay una ruptura, cuando hay un conflicto, un pleito, un divorcio, generalmente los que más pagan las consecuencias son los hijos. Entonces, es triste ver que esto
es una constante en el ser humano, ¿no? El hecho de que siempre estemos buscando el controlar, el tener más influencia, el tener más poder. En el caso de Abner, él lo que quería era seguir controlando su lugar dentro de Israel. Dice que la batalla fue muy reñida aquel día y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisaí y Asael. Sarbia era hermana del rey David. Así que estos 3 personajes que aparecen aquí, Joab, Abisaí y Asael, eran sobrinos del rey. Joab era el comandante que estaba a cargo del ejército de David. Y aquí da un dato curioso, ¿no? Dice, este Asael era ligero de pies como una gacela de campo. Probablemente este Asael era el más joven de ellos 3 y pues era el que tenía como que más agilidad y podía correr más rápido. Por eso es que dice el texto, que era de ligeros pies, ¿no? Y este detalle es interesante porque esa característica que él tiene, que es, digamos, buena, positiva, al final le va a traer una consecuencia fatal, ¿no? El punto 2 que esta noche estamos viendo es que competir por orgullo trae consecuencias innecesarias, ¿no? ¿Cuántas veces igual, ¿no? En el ministerio se da que hay ciertas rivalidades entre el mismo equipo, ¿no? Muchas veces entre hermanos no nos podemos poner de acuerdo y existe en ocasiones rivalidades que no traen nada bueno a la unidad de la iglesia. Entonces, vemos que muchas veces esa soberbia que albergamos en el corazón, ¿no? De no reconocer que alguien puede hacer las cosas mejor que uno, muchas veces nos lleva a crear división dentro de la iglesia o dentro de una comunidad. Proverbios 16-18 dice que antes del quebrantamiento es la soberbia. Entonces muchas veces cuando nosotros tenemos un corazón lleno de soberbia, no nos podemos dar cuenta que estamos lastimando a la unidad, ya sea de la familia o ya sea de la comunidad de la iglesia. Y muchas veces las discusiones comienzan por cosas tan insignificantes. A veces un simple hecho de acomodar, un ejemplo, las sillas de otra manera, puede ser la causa para que hayan conflictos, cuando no se sabe el poder ponerse de acuerdo. Entonces vemos que el competir trae consecuencias innecesarias, ¿no? Aquí estos 2 grupos estaban compitiendo y las consecuencias realmente no eran necesarias. Murieron 24 hombres en ese momento sin que tuviera realmente un sentido, ¿no? También dice que este hombre Asael, que era de ligeros pies como una gacela de campo, dice, y siguió Asael tras de Abner. O sea, después de que estos jóvenes luchan, hay una guerra entre los 2 bandos, ¿no? Y dice que el ejército de David vence con facilidad al ejército de Abner. Y es que cuando Dios está de por medio, Él siempre va a ganar la batalla. Cuando Dios está en medio, no hay fuerza que pueda derrotarlo. Entonces, Abner ve que su ejército está siendo
ahora sí que como dicen coloquialmente, lo están haciendo papilla, él opta por huir, ¿no? Y entonces ellos empiezan a huir y es por eso que Asael corre atrás de Abner. Y ese detalle que tenía piernas como de gacela, lo hace ir corriendo atrás de Abner, ¿no? Dice, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, es decir, su objetivo era Abner y no iba a haber nada que le quitara de los ojos que él iba por Abner. ¿Y por qué sucedió esto? Ahorita lo vamos a ver. Dice, y miró atrás a Abner y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Entonces vemos que Abner era un hombre experimentado de guerra. Asael, aunque era rápido de pies, probablemente era un joven inexperto en batalla. Pero él quiso ganar la gloria. Él quiso comerse el pastel. Él quiso ser el héroe. Si él hubiese podido matar a Abner y quedarse con sus armas, eso era un símbolo de que él había logrado algo grande. Entonces le podrían a lo mejor podido ascender a un rango mayor. En la antigüedad, cuando habían guerras, el que un enemigo se hiciera de las armas de un comandante o de un líder era algo muy importante. Entonces, Asael tiene eso en mente. Él quiere tomar para él la gloria, ¿no? Y Abner se da cuenta que viene atrás de él y lo reconoce porque le pregunta, ¿eres tú, Asael? Él sabe quién es él. Él sabe que él es hermano del otro comandante que está en disputa. Él sabe que él es sobrino de David. Entonces le dice, apártate, yo no quiero pelear contigo. ¿No? Dice, y vemos también cómo Abner tiene un corazón perverso, ¿no? Porque dice, toma y echa mano de alguno de los hombres, o sea, como si las vidas fueran juguetes, ¿no? O sea, toma y echa mano de la vida de otro hombre y llévate sus cosas, llévate sus pertenencias, llévate sus armas para ti, ¿no? Y Asael dice que no quiso apartarse de en pos de él, o sea, él siguió obstinado, necio, terco. Y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí. ¿Por qué he de herirte hasta derribarte? O sea, Abner no tenía el menor temor de que Asael lo estuviera persiguiendo. Él tenía la seguridad que podía vencer fácilmente a este joven. Y nuevamente le vuelve a dar esta advertencia. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, no hemos sido advertidos una y otra vez en ciertas circunstancias de nuestras vidas, ¿no? Muchas veces es de parte del Señor que nos habla y nos está advirtiendo de situaciones en las que nos estamos a lo mejor metiendo y que no nos convienen. A lo mejor tú quieres iniciar un negocio, a lo mejor tienes el capital para iniciarlo, pero no has hecho una investigación de campo, no has visto si el lugar donde vas a poner tu negocio a lo mejor va a ser rentable, no has investigado sobre proveedores, no has visto de qué manera vas a impactar en la comunidad y te avientas al ruedo nada más porque piensas que es lo que debes de hacer, ¿no? Sin antes consultar, sin antes buscar la dirección de Dios. ¿Y qué sucede muchas veces? Que te avientas al ruedo y terminas en bancarrota, ¿no? Terminas en pobreza. ¿Por qué? Porque no escuchaste a lo mejor la voz del Señor, ¿no? Que te decía probablemente, aquí no. O a lo mejor si alguien sí te dijo, mira, ¿sabes qué? Aquí no. Pero tu necedad, no, es que aquí está bien, aquí me gusta, que mira que es una esquina.
Y a lo mejor alguien te dice, no, aquí no, porque fíjate que aquí han puesto negocios y han fracasado, y no, pero a mí sí me va a funcionar. Y muchas veces sucede de esa manera, que nosotros nos obstinamos, somos necios y las consecuencias siempre van a traer calamidad a nuestras vidas, ¿no? Lo mismo pasa, por ejemplo, con las relaciones tóxicas. Tienes una pareja que te está causando daño emocional, que te está golpeando, que te está, se está aprovechando del cariño que tú le tienes. Y ya te lo han advertido una y otra y te lo han dicho varias veces. Pero muchas veces esa necedad que llevamos en el corazón de decir, no, es que él sí va a cambiar. Él sí va a responder. ¿Y qué pasa? Generalmente siempre va a terminar mal. La obstinación, la necedad, hermanos, siempre nos va a llevar a consecuencias dolorosas. Y en el caso de Asael es una consecuencia mortal. A pesar de que ya Abner ya le había dicho en un par de ocasiones, aléjate de mí. Abner estaba siendo en cierta manera prudente. Él sabía que al matar a Asael iba a tener consecuencias que, como vamos a ver en los siguientes capítulos, lo van a alcanzar después. Entonces él trató de evitar. Hasta ese momento Abner se miró un poco prudente en esta situación, ¿no? Dice, y luego le vuelve a hacer otra pregunta, ¿cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Joab y Abner eran conocidos, no eran personas que no se conociesen, eran conocidos, ya habían estado en varias ocasiones en batallas, y lo interesante es ver que en la antigüedad un soldado, digamos, de bajo nivel, no podía luchar contra un soldado de mayor rango, ¿no? Era, en cierta manera, para un soldado de mayor rango, era humillante tener que luchar con alguien de menor categoría. Por eso él le dice, ¿cómo levantaré yo mi rostro delante de tu hermano? O sea, maté a un pobre soldado que apenas está iniciando en la guerra. Él estaba en ese momento también cuidando su honor, ¿no? Él quería en cierta manera evitar esta situación. Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Otra batalla sin sentido. Solamente por ambición, por querer la gloria. En esta imagen, hermanos, esa parte de hasta abajo, no sé si la logran, aquí tiene apuntador, ¿verdad? Esta parte de aquí, ese es el regatón, y servía para que la lanza tuviera equilibrio, para que a la hora de que el soldado la clavara en el piso, no perdiera punta su lanza, ¿no? Y con esa parte, así como se ve en la imagen, se ve que Abner solamente lanza el trancazo para atrás, inclusive hasta sin ver, y mata a Abner. Proverbios 27:12 dice, el prudente ve el mal, ¿y qué dice? Y se aparta. Y no pasó así con este muchacho. Este muchacho y su necedad lo llevaron a un desenlace fatal. Y todos los que veían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Entonces quiere decir que el pueblo de Israel seguía la persecución. Este muchacho se adelantó, pierde la vida. El ejército de David viene tras Abner. Y dice que cada vez que pasaba, miraban a este hombre. Entonces,
Su hermano tuvo que haber visto el cuerpo de Asael tirado en el suelo. Qué difícil ha de haber sido para sus hermanos ver al más joven caído, ¿no? Pero eso es lo que sucede, amigos, cuando nos adentramos en batallas que Dios nos ha mandado a pelear. El punto 3 que estamos tratando esta noche es que la obstinación puede costarnos la vida. La necedad, sin duda, va a traer consecuencias negativas para nosotros. Mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Amá, que está delante de Guía, junto al camino del desierto de Gabaón. Y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Entonces aquí Abner recibe refuerzos. Dice que la tribu de Benjamín se une en ese momento a Abner, y viene entonces el ejército de Joab, y Abner toma ventaja porque él llega a la cumbre de un collado. Un collado es un pase de montaña que está a altura y que se usa generalmente para poder atravesar la montaña sin necesidad de llegar hasta la cumbre. Y este collado, lógicamente, pues tiene más altitud que el valle que está abajo. Entonces el ejército de Abner está arriba en el collado, y el ejército de Joab se ha acercado para seguir con la batalla. Lógicamente Abner en este momento tenía ventaja, porque si ustedes se imaginan la escena, ellos fácilmente podían lanzar flechas desde arriba y las lanzas. Entonces, en cierta manera, el ejército de Joab estaba en desventaja. Abner en este momento tenía ligera ventaja sobre el ejército. ¿Por qué? Porque estaba en una zona alta. Dice, y Abner dio voces a Joab diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? Fíjate, él había empezado el pleito, ¿no? Pero recapacita. Y vemos que muchas veces el ser sabio y recapacitar puede evitarnos muchos conflictos. Este hombre que había iniciado la batalla se da cuenta que esta guerra es una guerra que no tiene sentido, y le hace esta pregunta entonces, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿Vamos a seguir peleando por siempre? Le dice a Joab. Y luego le hace otra pregunta, ¿no sabes tú que el final será amargura? Y es que no hay otro final para las batallas, hermanos. Siempre que hay un conflicto, siempre que hay una división, siempre que hay un pleito, el final jamás va a ser algo bueno. Siempre va a haber alguien que termine lastimado, con amargura, y aun aquel que a lo mejor se sienta vencedor, al final no lo es, porque habrá perdido también muchas cosas en el camino. Y luego le hace otra pregunta, ¿hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Aquel que había iniciado el pleito ahora apela a esta realidad de que es una guerra fratricida, es una guerra entre hermanos. Son de la misma nación de Israel. Una guerra sin sentido, hermanos. ¿Y cuántas veces no estamos en esa situación también nosotros, dentro de la iglesia, en nuestras familias? Pleitos muchas veces por cosas materiales, por herencias, por situaciones de palabras, ¿no? Muchas veces algún malentendido, ¿no? O a lo mejor estabas esperando un buen saludo y nadie te saludó y te llenas de amargura, y eso empiezas a generar
conflicto entre los demás, ¿no? Ya viste que esos hermanos ya nos saludan, y empiezas a meter estos comentarios dentro de la comunidad, tratando de hacer división, ¿no? Hace años tuvimos la desafortunada situación de que hubo una división dentro de la iglesia, precisamente por malos entendidos que se dieron, por situaciones que dialogando se pudieron haber solucionado. Sin embargo, el orgullo no permitió que se diera esa reconciliación. Y hubo mucho daño. Un gran porcentaje de la iglesia se fue a causa de esta división. ¿Y quién ganó al final? Nadie. El enemigo fue el que salió victorioso en esa situación. Y eso pasa, hermanos. Cuando hay lucha entre hermanos, ya sean de carne o ya sean espirituales, nadie gana, hermanos. Y Joab respondió: vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Es decir, se terminó la batalla en ese momento. Aquí me costó trabajo entender, al menos en la Reina Valera, ese tramo, ¿no?, que dice que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. A mí me pareciese que Joab le dice: si no me hubieras retado desde la mañana, esto no hubiera tenido razón de ser, ¿no? Yo veo ese sentido, aunque en otras traducciones habla como de que si no hubieras dicho esto en este momento, nosotros te hubiéramos perseguido hasta el amanecer. No sé realmente cuál sea la traducción correcta. Yo veo más el sentido de que si no hubieses hablado esta mañana, ¿no?, cuando estábamos en el estanque de Gabaón, todo esto se hubiera evitado, ¿no? Estos 24 muertos, la persecución, la muerte de Asael, todo esto se hubiera evitado. Sin embargo, no sucedió así. Muchas veces, hermanos, detenerse a tiempo puede salvar muchas cosas. Detenerse de tus comentarios, detenerse de mis comentarios, detenerse de una acción que pueda causar división, puede evitar que pasen situaciones que rompan la unidad. Y también, hermanos, el reconocer cuando nos equivocamos, reconocer cuando cometemos un error, eso también es valentía. Reconocer cuando hemos dañado a alguien e ir y pedir perdón, también trae bendición para la unidad. Dice: y Abner y los suyos caminaron por el Araba toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaín. Es decir, Mahanaín era la ciudad donde estaba el poder, digamos, político en ese momento de Israel, de Abner y de, se me fue el nombre del rey, ¿cómo se llama? A ver, no, Isboset, gracias. Ya iba a decir Imhotep, ¿verdad? ¿Cómo? Isboset, ¿verdad? Isboset. Ahí es donde ellos, era como, digamos, su capital, ¿no? Dice: Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Entonces, del ejército de David murieron 20 hombres.
vidas que pudieron haber hecho grandes cosas, se perdieron por una batalla que no tenía sentido. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres. Entonces la realidad es que les dieron una paliza. Imagínate, de David solamente murieron 20 y de Abner murieron 360. Fue una masacre lo que sucedió esa vez, en esa batalla. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Es decir, después de la batalla, Joab y este ejército regresan a la casa de David, ¿no? Y vemos, ¿no?, que siempre en las guerras entre hermanos lo único que deja son pérdidas. Pérdidas y el dolor que lamentablemente siempre va a seguir en la vida de aquellos que han sido lastimados. Dice Salmo 133:1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y eso es lo que Dios quiere y espera de nosotros, ¿no? Que podamos vivir en paz, que podamos vivir en armonía, que no seamos nosotros la causa de las batallas, ¿no? Como les decía al principio, ¿no? Está las batallas que no tienen sentido, pero también está la buena batalla, ¿no? La que tenemos que dar todos los días. Y esa batalla, hermanos, es la batalla tal vez más difícil que tengamos. Y fíjate, haciendo una pequeña analogía de esta batalla, es como si la casa de David fuera tu vida espiritual en Dios y la casa de Saúl fuera tu vida carnal, ¿no? Esa batalla que tenemos constantemente. Y vemos cómo en la vida de muchos de nosotros esta batalla es una batalla salvaje, es una guerra civil que vivimos nosotros todos los días por tratar de lograr que el reino de Dios controle nuestras vidas. Sin embargo, la carne sigue todavía aún haciéndonos retroceder en muchas ocasiones, ¿no? Y el Señor lo que quiere es que sigamos luchando la buena batalla de la fe, hermanos. Que no nos demos por vencidos, que sigamos adelante buscando el reino de Dios, que tratemos de estar en paz con todos, que busquemos la unidad dentro de la congregación, que no seamos nosotros los causantes de conflictos, de batallas sin sentido dentro de la iglesia, dentro de nuestras familias, que podamos ver el ejemplo de este pasaje, ¿no? Cómo muchas veces el orgullo, la soberbia, el querer controlar, nos puede llevar a desenlaces como lo vimos en el día de hoy, muy tristes, donde mucha gente murió por la obstinación de alguien que quería conservar el poder, su influencia. Y así sucede en la vida común. Gente que no le importa pasar por los demás con tal de seguir teniendo el control, seguir teniendo el poder. Pero que no sea así entre nosotros. Que el amor de Dios sea nuestro distintivo, que podamos nosotros dar frente a esta batalla con las armas que nos da el Señor. Padre, gracias te doy en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrar